A continuación, vamos a dar paso a la mesa Valorización de Residuos y Gestión del Agua, compuesta por don Fernando Baselga, de GESPESA, don Antonio Rodríguez Mendiola, de Abengoa, don Arturo Vázquez, Green Waste Extremadura, y don Vicente Vasco, de Quark Enterprise. Modera don Rubén Sánchez León. Es licenciado en Ciencias Químicas, especialidad industrial, por la Universidad de Extremadura. Durante 3 años y medio ha trabajado para la empresa JOCA, con domicilio social en Badajoz, como jefe de explotación y puesta en marcha de distintas estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, industriales y potables. Durante los 3 años y medio siguientes ha trabajado para la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, uno de ellos como jefe de planta de distintas estaciones depuradoras y de estaciones de tratamientos de agua potable, y los otros 2 y medio como responsable de calidad de aguas potables y residuales de Extremadura, además de responsable de los laboratorios de agua potable y residual de Aqualia en Extremadura. 6 años ha trabajado para Urbaser como responsable de calidad de aguas del Servicio Integral del Agua de Almendralejo, y actualmente trabaja para el Consorcio Medioambiental Promedio de Diputación de Badajoz como técnico en gestión de estaciones de depuración de aguas residuales. Gracias. ¿Sí? Hola, buenos días. Bueno, después de la presentación, voy a hacer yo la presentación de los que componemos esta mesa. Bueno, la mía ya está hecha, por supuesto. En primer lugar va a intervenir Fernando Balsera, de GESPESA, licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales, director gerente de GESPESA. Pues sabemos que bueno, es la empresa de gestión y explotación de servicios públicos extremeños. Vamos a hacer una breve exposición, cada uno de ellos, de los ponentes, va a hacer una breve exposición de unos 15, 20 minutos. Espero que seamos y nos ajustemos a los tiempos. Después de la breve exposición que haga cada uno de los ponentes, pues tendremos un turno de preguntas y bueno, todas las dudas que podáis. ¿No se escucha bien? Perdón. ¿Sí? ¿Ahora? No sé si se me ha escuchado, ¿no? La voz, bueno. Pues en principio os decía que Fernando Balsera, director gerente de GESPESA, es el primero que va a intervenir. Las intervenciones serán de unos 15-20 minutillos, donde cada uno expondrá un poco un poco pues lo que se está haciendo en cada sector, en cada empresa, ¿vale? La segunda persona que va a intervenir es Antonio Rodríguez Mendiola, de la empresa Abengoa en Bioenergía. Es licenciado en Ciencias Químicas y es directora de Desarrollo de Negocios de España y Latinoamérica de Abengoa Energía. Él tiene una ponencia también hecha sobre la conversión de residuos sólidos urbanos y anteriormente profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnológicas de Madrid, más de 15 años de experiencia como director comercial y gerente de instalaciones de residuos industriales y urbanos, y director comercial de Befesa, gestión de residuos industriales, ¿vale? El siguiente interviniente es Vicente Vasco Torrado, licenciado también en Ciencias Químicas, parece que abunda la cosa, director técnico de Quark Enterprise, S.A. También tiene es especialista en tecnologías extensivas para el tratamiento de aguas residuales urbanas. Ha tenido una ponencia aquí y ha sido responsable del Departamento de Medio Ambiente de OGESA durante 8 años. ¿De acuerdo? Y ha habido un cambio en la mesa. Ha venido de la empresa Green Waste Arturo Sánchez Vázquez, que es ingeniero industrial, y es el director de operaciones de esta empresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, si quieres, Fernando, pues pasa al atril para contarnos un poco.
Bien, buenos días a todos. Cuando planteamos la organización de esta mesa redonda que va sobre la valorización de los residuos energéticos, lógicamente quisimos poner en el contexto de la situación de Extremadura cuál es la realidad de la recogida y el tratamiento de los residuos en la comunidad autónoma. De ahí el hecho de que nosotros desde GESPESA tengamos esta intervención para explicarles cómo funciona la recogida y el tratamiento de residuos en nuestra comunidad autónoma. Como pueden ver, en el año 92 se crea GESPESA, que es una empresa pública que se dedica a organizar y a gestionar los ecoparques de Extremadura. Es verdad que luego la explotación se concede vía concurso a distintas empresas privadas que son las que llevan la explotación del tratamiento de los residuos. Como saben, en la comunidad autónoma hay dos sistemas. Por una parte está la recogida de los residuos, que es competencia exclusiva de los ayuntamientos, que luego suelen subcontratar con empresas privadas, y está la parte de tratamiento de residuos, que es la que desarrollamos en GESPESA a través de 7 ecoparques que luego verán, que son grandes industrias, probablemente de las industrias más grandes que tengamos en este momento en Extremadura, donde procuramos hacer una separación de todos los componentes de los residuos urbanos. Bien, el objetivo fundamental que se planteó cuando se creó GESPESA fue definir y programar las actuaciones que permitan la gestión integrada de los residuos de una forma integrada. Como bien saben, en el año 92 lo que existía en Extremadura era un sistema de vertido de residuos en todos los ayuntamientos. El ayuntamiento recogía sus residuos y los llevaba directamente a un vertedero. En muchos casos se enterraba, pero en otros la basura estaba expuesta durante largos periodos de tiempo, lo que generaba pues una contaminación de olores y demás que había que evitar y que además había que acometer como competencia y como exigencia de la Comunidad Económica Europea. Tuvimos que definir, o tuvieron que definir cuando se creó este sistema, qué considerábamos residuos urbanos y qué no considerábamos residuos urbanos. Hay una definición de la OCDE que dice que son aquellos materiales generados en las actividades de producción, transformación y consumo que no han alcanzado el contexto en el que son generados ningún valor comercial. Y la definición que se hizo en nuestra comunidad autónoma pues son residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Es verdad que también algunos residuos industriales se han equiparado a urbanos y podemos dar ese servicio a algunas industrias para que puedan llevarnos sus residuos a los distintos ecoparques. También es verdad que en Extremadura todavía no hay ninguna planta que trate los residuos industriales. Sé que hay varios proyectos que quieren acometer esta iniciativa, pero no es una iniciativa sencilla, en primer lugar porque los ayuntamientos se encuentran con serias dificultades a la hora de tratar de plantar o de imponer una industria, una planta de tratamiento de residuos industriales que lleva aparejado también pues el tratamiento de una serie de residuos peligrosos, entre comillas, como pueden ser baterías, pilas, etcétera, que son residuos que actualmente se están mandando fuera de nuestra comunidad autónoma. Bien, entramos en lo que se creó, en lo que fue el Plan Director de Residuos Domésticos en Extremadura, que acometió en su integridad la Comunidad Autónoma de Extremadura, apoyada por fondos europeos, y la inversión total que se hizo en Extremadura entre el año 93 y el 2013 fue de 150 millones de euros. Ahí pueden ver en qué se ha distribuido. El 48% está destinado a la recogida de los residuos en los distintos municipios. Hemos tenido que organizar una red amplia de camiones y de transportes para poder llevar a las plantas de transferencia todos los residuos que se generan en los ayuntamientos. El 41% de esa inversión se ha destinado a la creación de los ecoparques, las plantas de transferencia y distintas instalaciones fijas de las que disponemos, y el 11% a las plantas de transferencia. La distribución territorial ha sido bastante equitativa. En la provincia de Cáceres tiene menos habitantes que en la provincia de Badajoz, lógicamente se han invertido el 41% de las inversiones, y en la provincia de Badajoz el 59%. Es verdad que en la provincia de Badajoz se crearon más ecoparques que la de Cáceres, probablemente porque se acometió primero las inversiones en la provincia y se decidió así en su momento.
Bien, la distribución de los ecoparques en Extremadura, como pueden ver de forma delimitada, está compuesta por 7 ecoparques de basuras, que los pueden ver ahí en rojo. Están situados en Villanueva, Talarrubia, Navalmoral, Plasencia, Cáceres, Badajoz, Mérida y Villanueva la Serena. Todos estos ecoparques dan servicios a todas las poblaciones de Extremadura. Algunos se preguntará por qué se hicieron 7 ecoparques y no 10, o por qué no 2 solo exclusivamente. Bien, yo creo que hoy, si tuviésemos que acometer estas inversiones, probablemente solo haríamos 2 ecoparques. Uno en Badajoz y otro en la provincia de Cáceres. Eso nos haría que las inversiones redundasen en esos ecoparques y tuviésemos mejores tecnologías de las que tenemos en este momento. Es verdad que también estos ecoparques dan trabajo casi a 300 personas y en el momento que se crearon, pues fueron momentos en los que había dinero y en los que se podían acometer estas inversiones. Bien, a continuación voy a hacer un breve repaso de cómo se generan los residuos en nuestra comunidad autónoma. Como ven, los residuos principalmente se generan en los domicilios y es ahí donde empieza el proceso de reciclado de los residuos. Es una labor difícil, hay que concienciar a los ciudadanos y los ciudadanos muchas veces no están por la labor de dejarse convencer. Las casas son pequeñas, hay que tener distintos cubos de basura para poder separar ya en el domicilio los residuos. Por eso nosotros acometemos distintas campañas enfocadas principalmente a los colegios. Los niños son mucho más influenciables a la hora de aceptar este tipo de organizaciones nuevas y este tipo de planteamientos, y por eso les llevamos a visitar nuestras plantas y a que conozcan y trasladen a sus domicilios pues cómo deben recogerse los residuos. Bien, como he dicho antes, la recogida empieza a nivel local por los distintos ayuntamientos y luego nosotros disponemos de 15 camiones nodrizas que llamamos satélites, donde esos ayuntamientos vierten su basura en el camión nodriza, se comprime esa basura y se lleva directamente a los ecoparques. Además existen 2 centros de carga y 7 estaciones de transferencia que hacen un poco la misma labor que los camiones nodrizas. Eso amparado, lógicamente, por los 7 ecoparques de los que disponemos en Extremadura. Bien, la basura, los residuos urbanos son un medidor macroeconómico muy importante. De hecho, si se fijan en los datos, en el año 2013 en Extremadura se generaban 481.000 toneladas de residuos. En el año 2012, 454.000 toneladas, bajó ya sensiblemente debido a la crisis casi un 5,71%, quiere decir que el consumo bajó sensiblemente en Extremadura. En el año 2013 ya hubo un ligero incremento, solo la reducción con respecto al año 2011 fue del 2,07%, y en el año 2014, en el periodo que va desde enero hasta la fecha con respecto al año anterior, la subida ha sido ya del 2,62%. Quiere decir que el consumo se está reactivando sensiblemente en Extremadura y que empezamos a salir un poquito de la crisis que veníamos sufriendo a lo largo de estos años. Pueden comprobar también los picos que hay en la recogida de residuos, normalmente en los meses de julio, agosto y septiembre, meses de verano en los que tenemos más visitas en los distintos municipios, pues lógicamente hay más recogida de basura. También es verdad que se consumen más frutas, la basura lleva un componente importante de agua, que eso incrementa el peso de la entrada de los camiones en los distintos ecoparques. Bien, a continuación vemos en este cuadro que cada extremeño genera 1,10 kilogramos de residuos al día. La composición de los residuos, pues básicamente el 15% son orgánicos, el 16% son plásticos, el 4% metales, el 23% textiles, un 2% bris, papel cartón un 14% y un 21% de otros. Quiere decir que todo eso, si no lo separamos y va incluido en la bolsa que llamamos de residuos, todo en uno, deja un poco de agua.
de residuos todo en uno, pues luego es muy difícil hacer esa labor en los distintos ecoparques. La idea es que los residuos orgánicos vayan en una sola bolsa y, a ser posible, que todos los envases vayan en otra bolsa distinta para aprovechar las dos líneas de tratamiento que tenemos en los distintos ecoparques. Eso facilitaría, lógicamente, el tratamiento y la separación de esos residuos, que es, en definitiva, la labor que tenemos encomendada. Bien, vamos a analizar ahora la composición de esos residuos. En envases ligeros, como pueden ver, el famoso contenedor amarillo, hay una cantidad de impropios excesiva, casi un 42%, quiere decir que la gente no recicla bien, que en la bolsa de envases que tiran en el contenedor amarillo, pues van desde materia orgánica a otro tipo de componentes que no deberían ir en esa bolsa. Eso nos complica bastante la labor de reciclado de las basuras en los ecoparques, porque implica un funcionamiento sucesivo de los distintos trómeles y un encarecimiento del tratamiento de esas basuras. Un 18% es de PET, un 10,37 PA. Básicamente los componentes pues todos los conocen, son las típicas botellas de agua, los envases de Tetrabric, las latas, en fin, todo lo que va en los distintos componentes orgánicos que se utilizan en las casas. Todos estos residuos que obtenemos en los ecoparques tienen una segunda vida, porque se venden a empresas recicladoras que las tratan y los vuelven a poner en el mercado con distintos tratamientos. Esto contribuye, lógicamente, a que el medio ambiente no sufra como ha estado sufriendo antes. Bien, algunos se preguntarán la necesidad del reciclaje, porque para muchas personas dicen que es una incomodidad, pero si vemos estas cifras, pues lógicamente comprenderemos que reciclar residuos es muy bueno para todos. Desde el año 98 hemos evitado la emisión de 13,8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Es una cantidad muy importante que creo que tiene grandes repercusiones en nuestro medio ambiente. Viene a ser aproximadamente como si retirásemos 4,9 millones de coches de la circulación. Cuando algunos piensan estas cifras, pues realmente entiende que el reciclar nuestros residuos es muy importante para todos nosotros y sobre todo para las generaciones futuras. Hemos evitado también el consumo de 15,8 millones de megavatios de energía, que equivale a la energía consumida por 1,42 millones de habitantes, 1.420.000 habitantes, perdón. Es más de la población que tenemos en la ciudad, en la comunidad autónoma de Extremadura. Hemos ahorrado también en agua 375 millones de metros cúbicos de agua, que es aproximadamente el consumo de 6,7 millones de ciudadanos. Bien, en definitiva, la importancia del reciclaje creo que queda patente aquí, pero luego hay una segunda fase, que es la de valorizar esos residuos. Y para eso están empresas que están apostando por nuevas tecnologías, no solo para obtener derivados de compuestos de bioenergéticos. Nosotros actualmente en el Ecoparque Badajoz tenemos una planta de tratamiento de biogás que genera energía, pero además se puede aprovechar el compost que obtenemos del reciclaje de la materia orgánica, y también se puede aprovechar el plástico que va directamente al vertedero. No todas las materias que entran en los ecoparques se reciclan, una parte muy importante, aproximadamente un 70%, va directamente al vertedero porque no se puede reciclar. Bien, la composición del material bioestabilizado que llamábamos compost, pues tienen ahí un poco cuál es su utilidad para mejora de suelos, como aportes nutrientes, nitrógeno, fósforo, etcétera, que se está utilizando en la agricultura a lo largo de los años, pero que ahora con la nueva normativa que ha implantado el Ministerio, pues vamos a tener serias dificultades y un proceso de control mucho más severo que el que había anteriormente. Y bien, la Unión Europea, lógicamente, nos marca unos requisitos. Cuando viene dinero de Europa, no viene de forma gratuita. Todas las inversiones que se hacen en los ecoparques tienen una contrapartida. Nosotros tenemos fijado un objetivo de cara al año 2020 de que todos los residuos que entren en el ecoparque se genere al menos el 20%. Ahí pueden ver dentro de la línea roja cuáles son los porcentajes que cumplimos en la actualidad. Actualmente nos llevamos
llegaremos al 22% y en el año 2020 tenemos que cumplir el objetivo del 50%. Además, cumplir ese objetivo no es un capricho. La Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, va a empezar a poner sanciones a partir del año 2020 y las sanciones van a ir dirigidas directamente a las comunidades autónomas. Antes las sanciones venían al país, pero ahora van a ir a cada comunidad autónoma. Por eso el compromiso y la necesidad de conseguir esos objetivos de cara al año 2020. Como pueden ver, en Alemania, pues prácticamente están ya en el 65% del reciclaje de los residuos. Y ellos además el resto de los residuos lo incineran, no llevan nada a enterrar. Cosa bien distinta, como pueden comprobar por la gráfica, en los distintos países de la Unión Europea. Salvo Alemania, Austria y Bélgica, la mayoría de los países llevan a las fosas al vertedero pues una gran parte de los residuos que generan. Eso lógicamente pues tiene unas dificultades y un coste añadido porque los vertederos hay que tenerlos en tratamiento durante 20 años. Eso implica un coste adicional en el tratamiento de los residuos. Por lo tanto, tenemos un reto importante de futuro y en ese reto intervienen las empresas que van a empezar a valorizar ciertos residuos pues para mejorar el rendimiento que tenemos en los ecoparques y ahora ellos pues les explicarán cómo funcionan esos métodos que aunque parezcan métodos de ciencia ficción son métodos que ya se están utilizando y empiezan a tener un resultado bastante importante. Bien, por último les dejo una gráfica que aunque todos supongo que los conocerán, pues son los distintos contenedores que utilizamos y que debemos utilizar los ciudadanos para proceder a un reciclado conveniente para el tratamiento de todos nuestros residuos. Nada más y muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu intervención. Está claro que necesitamos reciclar más. En Extremeño todavía nos queda camino en este tema. Bueno, el segundo interviniente es, lo dije antes, pero bueno, es Antonio Rodríguez Mendiola, de Abengoa Energía. ¿De acuerdo? Cuando quieras. Bueno. En primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación cursada a Abengoa. Y bueno, voy a ser muy rápido, vamos a dar una conferencia que relaciona parte de lo que se ha hablado antes, ¿no? Antes hemos hablado de las islas sostenibles, las Smart Cities y demás, ¿no? Pero hay una cosa que ha mencionado muy de pasada, ¿no? Que son el residuo. En las Smart Cities que haya o en las islas sostenibles hay un residuo que hay que gestionarlo, ¿no? Y hay un residuo que hay algunas veces que no se puede pues el valorizar todo. Es una cosa que todos tenemos que entender y Fernando también lo ha estado antes comentando, ¿no? Se intenta el valorizar lo máximo, pero hay cosas que no se pueden valorizar. Aunque las tecnologías van aumentando de nivel y de eficacia, pero siempre quedará una parte que no se puede recuperar. Y tendrá que existir un vertedero, por supuesto, pero al vertedero siempre hay que llevar lo mínimo posible. Y hay que tener en cuenta que hacer estas gestiones, es decir, reciclar no es gratis, reciclar cuesta un dinero, aunque se recupere de esa materia prima, reciclar es costoso. Por tanto, el primer punto es saber reciclar en origen, porque si las cosas van mezcladas en origen, el reciclaje todavía es más caro. Para pasar es el rojo, ¿no? Bueno, en primer lugar, les voy a hacer un enfoque, aunque supongo que todo el mundo conoce la empresa Abengoa. Abengoa es una empresa de innovación tecnológica que presta todos sus servicios y su innovación a dos campos fundamentales, la energía y el medio ambiente, de un modo sostenible. Su negocio se articula en tres actividades principales: ingeniería y construcción, infraestructura de tipo concesional y producción industrial. ¿Qué es esto en realidad? Ingeniería y construcción fue el origen de Abengoa. Empezó con la construcción eléctrica, es decir, redes de alta tensión, de baja transformación. Eso empezó en los años 40. Posteriormente empezó a hacer una modificación, empezó a ampliar, pues a diversificar y empezó a meterse en temas de medio ambiente, agua, energía, en temas de instalaciones de generación. Pasamos a temas de medio ambiente, bioetanol, es decir, diversificar, pero todo centrado en dos campos fundamentales, como digo, energía y medio ambiente. Infraestructura de tipo concesional son cuando hacemos una red de
de alta tensión y explotamos esa red, una planta de energía solar, y explotamos esa planta de energía solar en una concesión. Posteriormente, la producción industrial. ¿Qué es producción industrial? Cuando hacemos una planta para nosotros mismos y vendemos los recursos que generamos a un tercero. Es decir, no es una concesión, sino es una empresa que genera unos recursos que vende a un tercero. Por ejemplo, pues el bioetanol. Generamos un bioetanol que vendemos a un tercero. Estas son las cifras que pueden ver en la página web de Abengoa, y mención especial tiene que hemos tenido que diversificar las geografías también. Igual que se diversifican las actividades, también se hace las geografías. A partir del año 90 empezamos a salir fuera de España, principalmente en los años hasta el 90, el 80% de la facturación estaba en España, y a partir de los años 90 se empezó a diversificar. Y si ven, justamente ahora mismo en España tenemos un 16% de las ventas, y en la zona de Iberoamérica y Estados Unidos es prácticamente más del 50%. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Las empresas tienen que diversificar, tienen su negocio y también salir. El mundo es global, es decir, lo que estamos hablando aquí se produce en todo el mundo, es decir, el tema de la separación de los residuos, no solamente porque queramos otros, sino hemos visto anteriormente las directivas europeas marcan tendencias. Las directivas europeas, igual hay en Estados Unidos unas directivas en Iberoamérica, es decir, son tendencias que están en todo el mundo, es decir, el ahorro energético, la producción de energía sostenible, la producción de energía a partir de la biomasa, de los residuos, es en todo el mundo, no es una cosa que a nosotros en Europa se nos haya ocurrido. En bioenergía, dentro de nosotros en Abengoa hay una división, igual que hay una división de ingeniería que es ABEINSA, una división solar, que es la que hace todas las explotaciones y las plantas de energía solar. Hay una división de agua, que es Abengoa Water. Hay la división de bioenergía. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Producción de plantas de bioenergía para producción de bioetanol. Bioetanol, actualmente, el bioetanol que se comercializa en el mundo es de primera generación. ¿Qué quiere decir esto? De primera generación es el bioetanol que se produce a partir de los cereales, del grano, de la cebada, el centeno, el trigo, el maíz. Lo que se produce es una hidrólisis y produce un alcohol. Pero esto no se queda aquí, evoluciona, como estoy diciendo, las tecnologías. ¿Y pasamos a qué? A intentar producir bioetanol de segunda generación. El de segunda generación se obtiene a partir de la celulosa y hemicelulosa. Es una hidrólisis que vamos a ver aquí a continuación. ¿Y eso qué es? Esa celulosa y hemicelulosa también está en los residuos, por lo tanto podremos sacar alcohol de los residuos, que es, como decía anteriormente Fernando, cómo podemos sacar aprovechamiento de un residuo. Vamos a verlo aquí. Y no solamente nos quedamos en producir ese alcohol, sino al final, tú cuando produces una hidrólisis de una materia que tiene celulosa y hemicelulosa, lo que está produciendo son azúcares. Esos azúcares nos sirven como materia prima, igual que en las refinerías de petróleo. Tenemos el petróleo para hacer polietileno, polipropileno. Aquí tendremos el azúcar. El azúcar podrá ir alcohol o es el monómero para producir plásticos. Es decir, hemos creado una refinería, pero no con productos de petróleo, sino será biorefinería. Por lo tanto, con lo que es la fibra de los residuos, de la paja de maíz, de la paja del trigo, se puede obtener también energía o azúcares para producir diferentes compuestos. Pues bien, si nos vamos entonces a los residuos, ya hemos dicho anteriormente, que ha dicho Fernando, que la población va en aumento y si la producción pues aumenta, también aumentan sus residuos, porque es el índice que marca tanto el crecimiento de una población como su actividad y su crecimiento económico. Hoy en día esa curva es más asintótica, es decir, la producción de los residuos se ha quedado más asintótica. ¿Por qué? Debido a la crisis también, igual que las industrias producen menos, también pues en casa también se produce menos, ¿no? Es decir, la gente intenta ahorrar y minimizar en la producción. Pero la producción mundial crece y en el 2050 vamos a llegar aproximadamente a tener una población tal que va a generar más de 3.000 millones de toneladas de residuos. Imagínense esa cantidad.
Pues esto hay que darle una solución, pues si esto todo acabase en un vertedero sería una ruina, es decir, al final no habría espacio. ¿Cuáles son los mecanismos actuales que hay de tratamiento de un residuo? Ya explicó antes Fernando, se recogen, se llevan a un centro de transferencia, se clasifican o no se clasifican, y al final o van a un vertedero, ya hemos visto anteriormente, incineración para producción de energía, o haces compostaje y produces un compost que va hacia el campo, problemas con el compost. ¿Por qué? No se puede vender bien, no lo quieren los agricultores, le ha comentado antes Fernando que ahora la ley es más severa, y se reciclan. El reciclaje parece que parte está muy bien montado, el contenedor amarillo, el contenedor verde, parece que funciona, pero hay una parte que no, que es aquello que es la fibra orgánica, que es el compost, y parte que se separa mal y que tiene que ir a otro tipo de instalaciones y no a un vertedero. Pues bien, en Abengoa, para esta solución y para cumplir esta normativa que antes hemos explicado y que antes también ha mencionado alguien, que era el 2020, ¿no? Hay que pues, el minimizar, reciclar. Fernando también ha dicho antes, hay que llegar a un 50% de recuperación. Entonces esto hay que hacer algo, es decir, tenemos que tratar, tenemos que darle salida a estos residuos, ¿no? Para cumplir todo lo que nos marcan las normativas. Pues bien, dentro de Abengoa, ¿qué hicimos? Bueno, pues dentro de Abengoa, como he dicho, tenemos una parte de ingeniería y una parte de innovación. Y nos dedicamos también al medio ambiente. Por tanto, vimos esta problemática y dijimos, hombre, estamos haciendo un compost que no podemos hacer nada, que al final acaba en vertedero. Tratamos, le damos vueltas, no lo quiere el agricultor. ¿De dónde acaba? En el vertedero. Y además se separa mal, porque no está mal acondicionado, está con humedad, está mezclado. Luego hay una parte que tampoco se hace nada y acaba también en vertedero, que son todos los plásticos que no se recuperan, las maderas y demás. Pues bueno, vamos a coger esta bolsa con la bolsa única, dejamos aparte todo el contenedor verde, amarillo, que eso, bueno, pues se separa, la gente separa vidrio, mejor o peor, separa vidrio, separa plásticos, papel, perfecto, pero la bolsa esta bolsa que es la bolsa gris, que todo el mundo echa todo y que todo el mundo, como es lógico, separa por lo que puede, porque todo el mundo no es un especialista, pues viene papel, cartón, vienen maderas, vienen plásticos, viene de todo. Como ha dicho antes Fernando, hay mucha cantidad de residuos que son reciclables que aparecen en la bolsa esta. Pues bien, lo que hacemos en el balance en masas, si ponemos con una población aproximadamente de 1 millón de habitantes que genera 500.000 toneladas año, más o menos una población genera medio kilo, aproximadamente es una media tonelada anual. Por tanto, una población de 1 millón de habitantes genera unas 500.000 toneladas año. De estas, con un pretratamiento, se separan en distintas fracciones. Tendremos una fracción que son los reciclables, el plástico, los elementos férricos, el aluminio. Tendremos una fracción que será la fracción que es orgánica, que será todo aquello que es todo el papel, todo lo que es pues frutas, verduras. Y luego tendremos otras fracciones que serán materiales combustibles como las maderas, los plásticos que no se reciclen, gomas. Pues bien, con esta fracción orgánica que actualmente con ella lo que se hace es compost, es decir, con ella lo que se hace es un producto para fertilizante al campo, en Abengoa lo que hacemos es producir alcohol. ¿Cómo lo vamos a producir? Ahora les enseñaré. Ese 44% más o menos de fracción orgánica que es papel y los alimentos, todas las verduras y demás, lo que se hace es una hidrólisis enzimática con fermentación y se destila, produciendo alcohol. Aproximadamente se produce 30.000 metros cúbicos de alcohol con una cantidad aproximadamente de 500.000 de toneladas año de basura. Quiere decir eso, que más o menos hay un rendimiento del 6%. Este bioetanol se puede utilizar para coches. Nosotros en Brasil, todo este bioetanol se utiliza como combustible. Actualmente hay coches que van solamente con el bioetanol. Y si no, en Europa, todo este bioetanol se utiliza para mezclar en gasolinas. Esta normativa que ha visto antes del 2020 obliga que todas las gasolinas tienen que ir mezcladas con el 10% de bioetanol antes del 2020. Es decir, actualmente estamos en un 5% y tienen que llegarse a mezclar con hasta el 20%.
Este bioetanol se considera de segunda generación. ¿Por qué? Porque se obtiene a partir de la celulosa y hemicelulosa. Y por tanto, es un bioetanol que tiene un premium. ¿Qué quiere decir eso? En Europa se prima este bioetanol porque tiene una generación a partir de un residuo. Por lo tanto, tiene un valor superior al de primera generación, como he dicho anteriormente, que es el del almidón. Con toda esta separación, y porque nos interesa sacar esta fibra orgánica, al final lo que estamos introduciendo en el vertedero es una fracción muy pequeña, por debajo del 20%. Actualmente, la fracción que se mete en vertedero llega al 80% en algunas ciudades. Esto es lo que he estado explicando. Lo que haces es una hidrólisis enzimática. Rompes esas moléculas de celulosa y hemicelulosa a partir de una enzimas que nosotros generamos. Estas enzimas tienen una modificación genética que lo que hace es partir estas moléculas en azúcares. Estos azúcares fermentan y producen alcohol. El alcohol, con destilación, obtenemos un alcohol al 99%, que se puede utilizar en los motores. ¿Esto por qué se puede hacer? Pues bien, porque Abengoa tiene estas enzimas, es decir, si no tuviésemos estas enzimas que hemos desarrollado pues en más de 15 años, ¿para qué? Para obtener alcohol a partir de la paja de maíz, hemos utilizado estas mismas enzimas para utilizarlas, ¿dónde? En los residuos sólidos urbanos. Estas enzimas atacan la hemicelulosa y celulosa que están en estos residuos y producen alcohol. Alcohol que, como digo, se puede utilizar perfectamente en los vehículos y se está haciendo. Sus vehículos actuales tienen aproximadamente, como digo, un 5% de alcohol. Esta planta, que está en Salamanca, es la planta que es demostración y hemos utilizado para hacer toda la experimentación y el desarrollo de esta tecnología. La planta también se probó hace más de 9 años, empezó para la fibra de maíz. Se utilizó la parte que está techada, es la parte del tratamiento de los residuos actualmente, donde está esa separación, y la parte donde ven por los reactores y las columnas, es la parte de la hidrólisis y fermentación. Esta parte de hidrólisis y fermentación es igual para paja de maíz que para trigo, que para un residuo. Lo único que hay que cambiar siempre que es el tratamiento inicial. ¿Por qué? El residuo tiene unos componentes que hay que separar y la paja tiene otros, ¿no? Esta planta, que es una planta que es demostración, no es una planta piloto, si están viendo, tiene un tamaño considerable. ¿Y por qué fue esto? Porque cuando montamos la planta que tenemos en Estados Unidos, que es la primera planta comercial que obtiene a partir de paja de maíz alcohol, es decir, la primera planta de producción de alcohol de segunda generación, el DOE en Estados Unidos nos concedió una subvención siempre y cuando pudiésemos mostrar que nuestra tecnología era escalable. ¿Y cómo hizo esto? Nos obligó a montar una planta la más pequeña a escala industrial, que es esta planta. Esta planta, si trabaja con paja en maíz, puede producir más de 5 millones de litros de alcohol a partir de 80.000 toneladas de paja. Si trabaja con los residuos, produce 1,5 millones a partir de 25.000 toneladas de residuos, que sería una población de unos 50.000 habitantes. Esta es la parte inicial, donde estará toda la separación, una planta que es convencional de separación de los residuos, pues plástico, los metales, como hemos dicho, los elementos combustibles que se pueden enviar hacia una cementera y la fracción orgánica. Esa fracción orgánica lo que tenemos que dejarla es lo más limpia posible. ¿Lo más limpia posible para qué? Para que la hidrólisis enzimática sea lo más favorable. Cosa que cuando se hace compost, pues si se queda fracción pues, que es orgánica y va para el vertedero, pues nos importa menos. ¿Y por qué? Porque como el compost tiene una salida mala, pues bueno, si se va hacia el vertedero es igual. Aquí no, aquí tengo que
que intentar aprovechar la máxima cantidad de fracción orgánica. Por lo tanto, al aprovechar más cantidad, ¿qué vamos a cumplir? Esos objetivos del año 2020 del 50% de recuperación, y si se han fijado, había una línea encima, que no mencionó antes Fernando, del año 2030, que tenemos que llegar al 70%. Que si estamos lejos con el 50%, imagínense llegar a un 70%. Esto sigue siendo la planta, y esto es una vista en la planta en el lado. Si ven, es una planta que es importante, es decir, es perfectamente escalable, esta funciona. Ya estamos haciendo ofertas para esta tecnología en Estados Unidos, en Houston, Cleveland, y hemos hecho también alguna oferta ya aquí en España. Es decir, no deja de ser una tecnología normal, probada, donde lo que se hace es, además de gestionar el residuo convencionalmente, como se hace habitualmente con separaciones, lo que se hace es intentar sacar una utilidad a la fibra orgánica, que es la problemática fundamental en los residuos. ¿Por qué? Porque es el que da los olores en los residuos, es el que produce la fermentación cuando metes en vertedero, y es el que tiene una salida peor. Otra vista en la planta. Esta planta está en Salamanca junto a la planta de primera generación. La primera generación, como he dicho anteriormente, lo hace a partir de trigo. Hacemos etanol a partir de trigo y está pegada ahí. Y el alcohol que producimos aquí, que ya está al 42%, lo que hacemos es mandarle a la planta de primera generación para que se haga y llegue pues al 99%. ¿Por qué? Porque esta planta es demostración y destilar se sabe hacer. Entonces, hemos llegado al 44% y el resto ya se destila en la planta de primera generación. Ventajas, y como resumen, ¿qué ventajas tenemos? Bueno, pues que de una solución, es una solución integral para 500.000 toneladas de residuos, 500.000 o 600.000, a que sean, este es el ejemplo, que produce más de 29 millones de litros de alcohol, que produce un reciclaje superior al que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque la eficacia de esa recuperación es mayor, por lo tanto voy a producir más de 60.000 toneladas de materiales que se reciclan. Consigue evitar el vertido al vertedero de más de un 80%, eso es fundamental. Ya digo que el vertedero tiene que existir, pero tiene que existir lo mínimo que sea posible. Producimos una fuente de energía limpia y renovable, que es el alcohol. Reduce hasta un 30% el consumo de combustibles fósiles, es decir, puedo el reducir el consumo de petróleo con el alcohol. Esto sería, para lo que hemos visto antes de la isla energética, si se pone una planta de bioetanol y con la fibra y con los residuos y la fibra orgánica producimos alcohol, los coches de esa propia ciudad podrían ir con el alcohol. Y cuando un coche funciona con alcohol, las emisiones de gases de efecto invernadero son un 75% menos, reducen un 75% menos que las que producen una gasolina de 95 octanos. Por lo tanto, tenemos eficacia tanto energéticas como ambientales. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Antonio. El siguiente ponente es Vicente Vasco, de Quar Enterprises. Vamos a hacer un poco un cambio de registro, vamos a hablar de tratamientos de aguas residuales, especialmente tecnología extensiva. En primer lugar, es el rojo, ¿verdad? ¿Puede pasar? No, es el de al lado. El de al lado, vale. En primer lugar, siempre me gusta poner esta tabla porque son los objetivos que nos marcamos en España en el año 91 en cuanto a depuración de aguas residuales. Como podéis ver, todas las aguas residuales de nuestro municipio deberían haber estado depuradas a fecha del 31 de diciembre del 2005. Como todos sabemos, hoy por hoy el objetivo no se ha cumplido, en el 2005 mucho menos, aunque sí es cierto que desde 2005 en adelante se ha avanzado bastante en el tema. Actualmente, el gran problema de la depuración de aguas residuales, y también es una oportunidad, está en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Aquí podéis ver representados en un mismo plano cuáles son las poblaciones de menos de 2.000 habitantes que hay en Extremadura y las depuradoras que hay ahora mismo instaladas y en funcionamiento. Si contabilizáis, aproximadamente son unos 200 municipios de menos de 2.000 habitantes los que actualmente no cuentan con sus vertidos depurados. No quiere eso decir exactamente que se vayan a ejecutar 200 depuradoras, porque en muchos municipios pueden agrupar su vertido, como está pasando actualmente
en el Valle de Jerte, pero estimamos que en torno a 180-190 depuradoras de menos de 2.000 habitantes equivalentes se van a ejecutar de aquí al 2020. Como veíamos antes en la anterior tabla, el propio espíritu de la directiva del año 91, que era la transposición de la Directiva Marco del Agua, planteaba unos plazos y como era lógico empezamos a construir las depuradoras para las grandes ciudades y de ahí fuimos bajando hasta el número de habitantes con el objetivo, como decíamos, de haber tenido en el año 2005 todo construido. Esto ha conllevado que el sistema de depuración o los sistemas de depuración en España se han desarrollado haciendo siempre modelos de depuradoras muy grandes para grandes poblaciones y después, conforme hemos ido atendiendo a poblaciones más pequeñas, hemos ido haciendo modelos a escala de esos mismos sistemas. Eso ha conllevado, si nos desplazamos en la gráfica de los costes en euros por habitante equivalente respecto a la población de los municipios, ha conllevado que cuando hemos ido a atender a las pequeñas poblaciones de menos de 5.000 habitantes, los costes de las depuradoras se han ido disparando porque hemos mantenido exactamente el mismo sistema. Aireaciones prolongadas, fangos activos, lechos móviles, biológicos y este tipo de cosas. Por supuesto, luego, esos son en cuanto a costes de implantación. Luego los costes de mantenimiento han subido más o menos aproximadamente también siguiendo esa misma gráfica, aunque aquí en la provincia de Badajoz ese problema de los altos costes de mantenimiento y la deficiencia de técnicos en los ayuntamientos que tenían que asumir ese mantenimiento los ha suplido en buena parte promedio con una gestión supramunicipal, que ha reducido costes y ha aportado esos medios técnicos a los ayuntamientos. Entonces, viendo esta gráfica, lo primero que nos hace pensar es que debemos encontrar un sistema que sea sostenible para las pequeñas poblaciones, sostenible sobre todo económicamente, porque evidentemente estas pequeñas poblaciones van a tener que pagar esas depuradoras mediante el canon correspondiente en su factura del agua, tanto el mantenimiento como la construcción. Entonces, a raíz de esto, pues surge la posibilidad, y yo entiendo que es muy necesario atender a otro tipo de tecnología, que son las denominadas tecnologías extensivas, que son especialmente indicadas para pequeñas poblaciones, muy interesantes en Extremadura, donde hay una población muy dispersa y grande disponibilidad de terreno. Las tecnologías extensivas, en resumen, imitan procesos naturales que se dan en el agua y en el suelo. Principalmente, todas las tecnologías extensivas tienen un pretratamiento que es muy similar a las tecnologías convencionales, pues en función del tamaño es más o menos exigente, siempre con un desbaste, un tamizado y generalmente un tratamiento anaeróbico previo. En cuanto al aporte de energía, es nulo o muy pequeño, y hablamos muy pequeño porque evidentemente el pretratamiento que hablamos sí necesita un aporte de energía y en algunos casos, como veremos después, puede reducir mucho los costes de implantación si hacemos una recirculación de fluentes a cabecera, con lo cual también sería necesario un bombeo, pero en cualquier caso sería un consumo muy inferior a lo que necesitamos en tecnologías convencionales, donde aplicamos aireadores para suministrar oxígeno. Aquí generalmente las tecnologías extensivas, como iremos viendo, se aportan bien de manera natural por simple equilibrio químico a través de chimeneas de ventilación, o se aporta a través de plantas, y luego explicaremos cómo. Una de las condiciones que cumplen todas las tecnologías extensivas es que la superficie necesaria siempre va a ser mayor de 1 metro cuadrado por habitante equivalente, y en muchos casos muy superior a ese metro cuadrado por habitante equivalente. Dentro de las primeras tecnologías extensivas, bueno, primero comentar que vamos a ver solamente algunas, es decir, hay más tecnologías extensivas, pero tampoco entendemos que haya que explicarlas todas. O sea, pueden ser los biodiscos, los sistemas de tratamiento con algas y algunos otros sistemas que no vamos a repasar, pero que podéis encontrar información buscando en Google simplemente. El primer sistema que vemos, y es el más sencillo de utilizar, es el lagunaje. El lagunaje, ¿tiene puntero? No. Bueno, el lagunaje simplemente, como veis, se basa en una laguna anaerobia, que simplemente es una laguna en la que se aporta muchísima carga orgánica, tiene de 3 metros y medio, 4 metros de profundidad, donde se dan deposición de sólidos, digestión de esos sólidos o lodos y tratamiento anaeróbico, digestión anaeróbica de la materia orgánica, con unas reducciones que rondan del 30 al 40% de la materia orgánica que le entra, siempre y cuando esté bien diseñada. Luego pasa a la laguna facultativa, que es la principal, es la laguna donde se acaba de digerir prácticamente el 75% de la materia orgánica que entra en el sistema, y donde también se dan, baja mucho la carga orgánica y se dan procesos de nitrificación y desnitrificación, aunque suelen ser insuficientes para cumplir la normativa española de vertido, el sistema de lagunaje. Y por último pasa a la laguna de maduración, que las experiencias existentes en España con lagunaje, en muchas de ellas se ha obviado esa última laguna,
y es muy importante, sobre todo, por un lado, porque te refuerza ante aumentos de carga las funciones de la laguna facultativa y por otro lado te ayuda mucho a mejorar las características microbiológicas del vertido. Las ventajas, como hemos visto, son la simplicidad, lo cual no quiere decir que haya que hacer simplemente un agujero y llenarlo de agua, porque no funciona así. Un consumo energético nulo, siempre y cuando no haya que hacer un bombeo, porque esta, por ejemplo, no lleva pretratamiento, el pretratamiento va directamente en un desbaste que puede hacerse una reja manual, esta sí puede funcionar con un consumo energético nulo. Bajo mantenimiento, o sea, allí puede pasar años sin que nadie se acerque hasta que tengas que sacar los lodos de la anaeróbica, no tiene ningún problema. Una baja producción de fango y una gran inercia. La gran inercia implica que es uno de los sistemas que mejor se adapta a los aumentos de carga puntual, cuando tienes un vertido puntual, y también a los aumentos de caudal, aunque fuera sin carga. Este sistema está descartado prácticamente en Europa porque implica una superficie muy elevada. Puedes ir perfectamente a 7-8 metros cuadrados por habitante equivalente, que es mucho, sobre todo en Europa, donde estas balsas tienen que estar impermeabilizadas. En Sudamérica, por ejemplo, aparte de que tienen climas tropicales, porque vemos que otro de los inconvenientes es que el frío les afecta mucho, también es cierto que ahí se pueden hacer las balsas sin impermeabilizar, lo cual reduce muchísimo el coste. Aquí, entre el frío, que prácticamente te inactiva el sistema durante las épocas frías, el tema de la impermeabilización que aumenta mucho el coste, prácticamente es una tecnología descartada en Europa. Tiene un tema que sí es importante ver cuando en un recurso como el agua, que cada vez más importante, que es la elevada evaporación del sistema. Es decir, si estamos metiendo 8 metros cuadrados por habitante equivalente en una zona de alta radiación como puede ser Extremadura, eso puede implicar que estamos perdiendo aproximadamente el 50-60% del agua que está entrando en el sistema durante el verano. Y luego la posible proliferación de algas. Eso suele pasar cuando están mal diseñadas, por eso decía antes que no basta con hacer un agujero y llenarlo de agua. Si te empiezan a salir algas, o sea, automáticamente pierdes la parte anaeróbica, eso conlleva que acabas perdiendo la parte facultativa, empieza a subir el pH y al final el sistema colapsa y deja de funcionar. Aquí tenéis un poco cuáles son. Viene de una fuente que es del manual del Ministerio de Medio Ambiente sobre cuáles son los costes respecto a la población servida y cuál es la superficie que se necesita. O sea, como veis, siempre estamos por encima de 7 metros cuadrados por habitante equivalente y con unos costes un poco superiores a los 200 euros por habitante en coste de implantación. Estamos hablando siempre. Otro de los sistemas que también está en regresión en España son los filtros intermitentes de arena. Como veis, es muy sencillo, el filtro de los más sencillos que hay. Suelen ser o bien en depósito o bien en laguna, en la que se pone un sistema de drenaje con grava, un relleno de arena que suele rondar de 0,6 a 1 metro de grosor. Tiene un sistema de distribución que es muy importante, que es decir, tienes que distribuir de forma homogénea el vertido por toda la superficie del filtro, y un sistema de aireación que se suele hacer a través de la propia tubería de recolección de efluentes del drenaje. La principal ventaja que tiene, una de las principales ventajas que tiene es que dentro de que es una elevada superficie, que es algo común a todas las tecnologías extensivas y es prácticamente por definición, es que es uno de los sistemas extensivos que menos superficie emplea por habitante equivalente. Es muy simple de usar, tiene un consumo energético nulo bajo. En cuanto al consumo energético, es destacable que hay dos sistemas de filtros intermitentes. Uno que va con recirculación, que ronda en torno a los 2 metros cuadrados por habitante equivalente, aproximadamente, y otro que va sin recirculación, que sí te puedes ir hasta 6 o 7 metros por habitante. Evidentemente, con recirculación tiene un consumo energético y en el otro caso no, y de muy bajo mantenimiento. Uno de los principales riesgos que tiene este sistema es el riesgo de colmatación. El riesgo de colmatación normalmente comienza cuando empiezas a repartir agua de forma uniforme, empieza a darse, al principio tiene muchísima carga en la capa superficial, empieza a generarse mucílago que te acaba colmatando totalmente el lecho de arena por la parte de arriba, que se acaba creando una costra que es prácticamente impermeable y los nuevos aportes de agua les empieza a costar mucho filtrarse a través del sistema. Esa costra, ahora mismo ya hay filtros que van con lavado en contracorriente con el consiguiente sobrecoste, que no creemos que sea muy aplicable para este tipo de poblaciones, y otros sistemas que simplemente lo retiran de forma mecánica, es decir, un operario o con un rastrillo o lo que sea, lo va retirando. Tiene una baja flexibilidad, quiere decir que se adapta mal a los cambios de cargas del vertido.
Generalmente la flexibilidad del sistema en cuanto al aumento de carga o de caudal están relacionados con los tiempos de retención. Este y el otro sistema vertical que vamos a ver suelen ser los que menos tiempo de retención tienen y por supuesto los menos flexibles en cuanto a aumentos de carga. Y otro de los inconvenientes es una adecuada selección del lecho. Tiene que ser una arena muy limpia, es decir, se estima que a partir de un 2% de fino en la arena, el lecho colmata pero rápidamente, lo cual reduce muchísimo la vida útil del sistema. Aquí tenéis un poco cuáles son también los costes, que son muy similares al anterior, para una población de unos 1.000 habitantes en torno a 200 y pico de euros y aumentando conforme bajamos de por habitante equivalente, y siempre mucho más barato que los sistemas convencionales, como hemos visto antes, que se iban por encima de 600. ¿Y cuáles son las superficies necesarias? En algunos casos por debajo de 2 metros cuadrados por habitante equivalente. El siguiente sistema, que este es un sistema que está bastante extendido, sobre todo en Sudamérica, en Portugal también lo he visto mucho, aquí en España menos, es el humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial. Este sistema viene como desarrollo de un sistema anterior que no aparece recogido, que es un sistema de lagunaje clásico, en el que tienes las plantas puestas sobre un lecho normalmente de grava fina, y la que tienes una pequeña capa de agua superficial de unos 5 centímetros. Aquel sistema, el problema que tenía era que, al igual que el otro que veíamos antes, creaba una costra que prácticamente se hacía impermeable y que acababa colmatando, además de que proliferaban mucho los mosquitos y tal, y los olores. Para evitar eso, a alguien se le ocurrió que se podía poner un lecho y que el agua fuera por debajo del lecho, es decir, va a unos 5 centímetros por debajo de la superficie. Estos sistemas, entonces, eso evita primero la proliferación de olores y sobre todo la proliferación de mosquitos. Estos sistemas generalmente que se alimentan de oxígeno a través de vegetación funcionan con plantas que suelen ser las eneas, que si os asomáis al río, ahora mismo están ya secas por el frío, pero son las tifas y los cirpus, frasmites y tal. Estas plantas de forma natural lo que hacen para evitar que sus raíces se pudran es suministrarles oxígeno a través de canales aríferos. Al suministrarse ese oxígeno y al estar en un medio con nutrientes, automáticamente se crea una biopelícula en el sistema rizomático, o sea, lo que son las raíces de la planta, que está formada por bacterias aerobias, que son las mismas prácticamente que se desarrollan en fangos activados y aireaciones prolongadas, y que son las que realmente consumen la materia orgánica. Así es como funciona. Bueno, este sistema lo que hace básicamente es eso, tiene un lecho que suele ser de unos 40-50 centímetros de espesor, que suele ser de grava, sobre la que van plantadas esas tifas y esos cirpus y esos frasmites que le están suministrando continuamente oxígeno a las bacterias que están en las raíces, y esas bacterias consumen la materia orgánica. Aquí el reparto de caudal no es homogéneo a través de toda la superficie, sino que el sistema se asemeja a un flujo pistón, es decir, entra por un lado y sale por el otro, ya en principio depurado. Como podéis ver ahí, tiene un sistema de drenaje y sale por uno de los laterales, y hasta entra por un lado, lo que sí se reparte es en todo lo ancho de la balsa. La principal ventaja que tiene es la simplicidad, el consumo energético también es bajo nulo, básicamente se limita principalmente a las recirculaciones que tengas que hacer y al sistema de pretratamiento que hemos comentado antes. Bueno, volver a comentar que siempre va detrás de un sistema de tratamiento anaeróbico, una fosa séptica, un tanque in-off, o lo que cada técnico estime conveniente, pero siempre detrás para evitar problemas. No genera olores porque no está en contacto con el aire, está integrado paisajísticamente, es decir, esto lo ves en el campo y básicamente es una masa de vegetación en medio del campo, está muy bien integrado. Y no genera mosquitos porque no hay agua en superficie. El principal inconveniente que tiene este sistema, y que prácticamente hace que también esté en regresión, es que tiene un elevado riesgo de colmatación. Si veis la foto de la derecha, eso es el inicio de la colmatación del sistema, es decir, esa es la entrada de la balsa en uno de los laterales, empieza a entrar agua, empieza a generarse mucílago, se empieza a asfixiar la planta y empieza a morir. Vas creando lo que es un frente de colmatación que acaba comiéndose la balsa. Esto suele pasar sobre todo cuando el sistema de pretratamiento y el anaeróbico no están bien diseñados. Se estima una vida útil de este sistema de en torno a 10 años debido al riesgo de colmatación. Pero vamos, con 4 años hay muchas que ya están en desuso. Yo las he visto con 7 o 8 años funcionando más o menos adecuadamente. Tiene baja flexibilidad, aunque bastante mayor que el sistema de filtros de arena que hemos visto antes, y una elevada evaporación como todas. Es decir, está además de la elevada superficie que ronda los 3,5 metros, 4 por habitante equivalente,
tienes la planta, que supone una mayor evapotranspiración, ¿vale? Aquí tenéis lo mismo, los costes y la superficie. Yo no estoy muy de acuerdo, he mantenido la gráfica porque son las fuentes del Ministerio. Yo no estoy muy de acuerdo con la gráfica de superficie por habitante equivalente. Ahí pone, si veo bien, que está por encima de 8, pero en 3,5 las tiene funcionando perfectamente, 3,5, 4. Este tipo de sistema. O sea, con encima de 8 evidentemente funciona mejor. Bueno, una cosa que quiero comentar de este sistema es que, a diferencia de otro que vamos a ver después, y luego os explico por qué os cuento esto, este sistema dentro del lecho tiene zonas aeróbicas y anaeróbicas, que va a ser muy importante para hacer reducción de nitrógeno, ¿vale? Y luego, por otro lado, también es importante que en el lecho existen muchas reacciones de eliminación de fósforo, pero solamente al principio, porque siempre es por precipitación. Una vez que el lecho se ha saturado de fósforo, empieza a perder más fósforo del curso de que le está entrando. O sea, puede durar 2 o 3 años, ¿vale? Eliminando fósforo. Este es el humedal artificial de flujo vertical subsuperficial. Este funciona en diseño prácticamente igual que el otro, pero el caudal, en lugar de ir en horizontal, va en vertical. Es decir, hay un reparto en homogéneo por toda la superficie en vez de un lateral de la balsa. El lecho es distinto porque también se hace con gravas de distinta granulometría. Entre sus ventajas, evidentemente, es la simplicidad del sistema, una simplicidad aparente, ¿no? Porque ahora os contaré un nuevo diseño que se está haciendo que no es tan sencillo. Consumo energético nulo bajo, no tiene olores porque tampoco tiene una masa en contacto con el agua, está muy bien integrado paisagísticamente, no tiene mosquito y su principal ventaja es que consigue la nitrificación del efluente. A raíz de esto, os decía antes que el anterior sistema, que era horizontal, no llegaba a parámetros de vertido sí, en cuanto a DBO y DQO, evidentemente, se funcionan todas, pero no a parámetros de vertido para zonas sensibles. Es decir, no consigue eliminar nitrógeno. Actualmente se están haciendo combinaciones de este sistema que sí consigue nitrificar y después, en serie, poner un sistema horizontal que consigue, al tener zonas anaeróbicas, que por eso lo decía antes, sí consigue denitrificar, eliminando nitrógeno hasta parámetros de vertido admisible. Como veis, funciona exactamente igual con la vegetación y tal. El principal inconveniente que tiene es que para reducir y para hacer que funcione bien y no colmate, se suele necesitar 2 sistemas en paralelo. Es decir, uno que está en funcionamiento y otro que está en parada regenerándose, es decir, consumiendo lo que es esa parte de materia orgánica que debe retener en el filtro. Actualmente, los diseños se están haciendo, hay unos franceses que los están haciendo, los lechos convencionales tienen en torno a 0,6-0,7 metros de espesor, actualmente se están haciendo de 1,5, 1,6, son los que se llaman de doble capa filtrante y consiguen reducir la superficie hasta 2 metros por habitante equivalente, que está bastante bien consiguiendo nitrificar. Pero claro, necesitas 2 sistemas en paralelo para tener unos 4, 5, 6 días de regeneración del sistema que está en parada. Con ese sistema, al tenerlo en paralelo, como hay una regeneración, el riesgo de colmatación es bajo. Una curiosidad respecto a esto, si os fijáis, es muy parecido, me estoy pasando quizá, ¿verdad? Sí. Vale, me voy a espabilar mucho. Si os fijáis, es muy parecido al filtro de arena intermitente. Gente que ha trabajado con ambos sistemas, lo que dice es que prácticamente en cuanto al rendimiento de la planta no influye, lo único que influye es en cuanto a esa costra que decía que se formaba en el filtro de arena, que la planta sí evita que se forme en este sistema, con lo cual reduce mucho el riesgo de colmatación. Aquí tenéis los costes y tal, tampoco estoy de acuerdo con la gráfica de superficie, sobre todo por el desarrollo que os había dicho antes del otro. Este es de macrofitas en flotación. Este sistema, la configuración normalmente suele ser como un lagunaje con una zona anaeróbica de 3,5 a 4 metros, que es la primera balsa, otra zona que es totalmente aeróbica y una tercera zona que vale para nitrificar. El sistema este se caracteriza porque no presenta lecho, lo cual evita que se colmate el lecho, sino que lleva las plantas sobre un sistema flotante. Si veis en la fotografía hay unas piezas de plástico que está patentada, esa pieza en concreto la tenemos patentada y esa pieza lo que evita respecto a otros sistemas de flotación anteriores es que se abran canales y vías preferenciales de agua que evitan que el sistema funcione. Principal ventaja, hemos dicho, que no colmata, es muy simple, el consumo energético es nulo bajo, no tiene olores porque la zona anaeróbica, que es la que genera olores, los lagunajes, tiene una zona aeróbica superior que evita la proliferación de olores y evita la proliferación de algas, y consigue la nitrificación en la tercera balsa. El inconveniente, una elevada superficie como todas las extensivas, y los criterios de diseño que no están validados científicamente. Aquí tenéis costes y superficie, esto es sin nitrificación, ¿vale? Luego si queréis lo comentamos.
Os presento muy rápidamente. Esto es un sistema un proyecto de investigación que tenemos en Quare Enterprise, que como veis está financiado por el ICES con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, Aquaes y la Universidad Politécnica de Cataluña con ingeniería de OGESA. El sistema, básicamente uno de los inconvenientes que hemos visto en las macrofitas de flotación era que no estaba validado científicamente, y lo que pretendemos es validarlo científicamente. Lo estamos haciendo en Villafranco del Guadiana, y básicamente hemos hecho 3 balsas con distintas relaciones de forma, distintas profundidades, para poder jugar con muchos parámetros, con distintos sistemas de reparto de caudal, y con esos parámetros lo que pretendemos es hacer una modelización del funcionamiento de la balsa que conlleve un mejor diseño y que intentar evitar las pasadas experiencias con sistemas similares. Y creo que termina, rapidito. Venga, muchas gracias. Gracias, Vicente. Nos ha dado un curso intensivo. El que no sabía nada de depuradora puede diseñar una sin problema. Bueno, el siguiente ponente es Arturo Sánchez Vázquez, de Green West, Extremadura. Green West, lo digo mal al final. Vale, Basuras Verdes. Venga, os va a comentar. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estos minutos que me habéis concedido para poderos explicar un poquito quién es Greenways. Greenways son 4 socios que hace 9 años parten de distintos sectores, unas partes del reciclado, otras partes de la ingeniería y otras partes del control, y se dedican a fuera parte de nuestro trabajo en otras empresas, pues nos dedicamos con un proyecto que nos atraía muchísimo a todos, que son los residuos y qué podemos hacer con todos estos residuos. Entonces fuimos trabajando, una parte se dedicó a los residuos sólidos urbanos, a la construcción, nos dedicamos a ellos como ingeniería, y a partir de ahí empezamos a meternos en este mundillo. Empezamos a meternos en este mundillo y empezamos a ver cómo se transformaban, pues por una parte, residuos orgánicos en combustibles de primera generación, y empezamos en este punto. Entonces, nosotros consideramos y empezamos con este modelo, pero vimos, o desde nuestro punto de vista, vimos carencias que nosotros no queríamos o no éramos partícipes de ellas. Entonces, lo que hicimos fue intentar preparar un modelo que es el nuestro. Es decir, ¿cuál es nuestro modelo? ¿Quiénes somos? Pues somos lo que os estaba diciendo, somos un grupo multidisciplinar de distintos sectores que venimos del reciclaje, de la ingeniería, del control y sobre todo los residuos sólidos urbanos. ¿Qué intentábamos en un principio y qué es lo que intentamos en este momento? Lo que queremos es llegar a un residuo cero, lo que nosotros llamamos zero waste. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Por resumiros, ya que tenemos poco tiempo y lo tengo que hacer un poco acelerado. Nosotros lo que estamos haciendo en este modelo, y hemos partido de una planta experimental que ha estado trabajando durante 3 años, y ahora estamos ya en otra planta. Esa planta experimental está ya en una planta de producción. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo que hacemos es, con el residuo que se entierra, es decir, nosotros nos hemos saltado la parte del gestor que quiere esa parte orgánica, el gestor que quiere digamos, la parte de primera gestión, es decir, tanto los férricos como no férricos, como vidrios, como maderas y como todos. Una vez que se gestiona todo eso en un ecoparque, hay una parte que se entierra. Entonces, esa parte que se entierra es la que coge Greenways. Greenways vuelve a coger todos esos pequeños. Nosotros cogemos los fragmentos pequeñitos de todas esas cosas que el gestor anterior no ha querido. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos una parte, la parte orgánica, que sí podíamos transformarlas, pero no nos merece la pena económicamente, pero cogemos esta otra parte. Entonces, esta otra parte que se entierra es con la que nosotros hacemos nuestro modelo de negocio. Es decir,
Lo que nosotros hacemos es, con una metodología que se llama la pirólisis flash, es transformar residuos sólidos urbanos en combustibles de segunda generación. ¿Por qué son de segunda generación? Porque nosotros no utilizamos productos de utilización humana o animal para transformarlos en un combustible. Utilizamos otro tipo de residuos, por eso es de segunda generación. Ya hay ahora mismo combustibles hasta de quinta generación, pero nosotros estamos en el modelo de la segunda generación. Esto es igual que lo que os han contado nuestros compañeros, os ha contado Fernando, os ha contado Antonio, que es una separación tradicional y es lo que, hasta el punto que os estamos diciendo. Llegamos a nuestro, digamos, a nuestro negocio. Nosotros en el mercado ya existe nuestro mismo negocio, es decir, se hace pirólisis flash a través de monorresiduos, es decir, de plástico o de madera o de distintos, esto solo de un producto. Nosotros lo que estamos en el mercado, y en este momento somos los únicos que lo hacemos un multirresiduo, es decir, cogemos fragmentos plásticos, fragmentos de brick, fragmentos de madera, distintos fragmentos, lo que le hacemos es, le metemos temperatura y presión, junto con unos catalizadores, y transformamos esos residuos sólidos urbanos en combustibles de segunda generación. Eso es lo que hacemos a grosso modo. Porque la temperatura trabajamos por debajo de 300 grados centígrados, con lo cual no necesitamos, no lanzamos dioxinas al aire y es totalmente hermético. Esto se produce, digamos, como os lo explicaría, en un tanque. Es una especie de alambique con distintos puntos en el cual, dependiendo en qué momento paremos nuestra fase química, podemos sacar desde gasolinas, gasoils, querosenos, lo que queremos. En este momento lo que hace nuestra compañía es adquirir una tabla que la llegamos a este biodiesel de segunda generación, que es un biodiesel industrial, un biodiesel naval y que no tiene que ver con otros. Podemos hacerlo para el uso de la automoción, pero en ese caso nosotros no estamos haciendo esto. Entonces, esa es la cadena y es lo que nosotros estamos haciendo. Os lo estoy contando un poco rápidamente para que tengamos un poco qué hacemos. Nuestro proyecto es, digamos, global. Nosotros en una biorefinería completa podríamos generar calor, por lo tanto frío, agua, es decir, de una transformación de 100 toneladas de plástico, de una tonelada de plástico puedes sacar aproximadamente 1000 litros de agua, con lo cual una instalación completa de estas características en zonas donde el agua es casi nula, nosotros podemos conseguir agua. En este momento lo que estamos centrándonos directamente es conseguir diésel de segunda generación a través de estos sólidos, aunque el resto de producciones los estamos haciendo. Bueno, aquí os hablo un poco de cuál es la necesidad global, que todos coincidimos en este punto, pero lo importante y lo que quiero que un poco quede como pozo de nuestra empresa es, llega al ecoparque el producto, lo tiene Gespesa, los grandes gestores de residuos cogen férricos, no férricos y todos aquellos productos que ellos pueden gestionar perfectamente, llega nuestro compañero de Abengoa y coge todos estos productos orgánicos y los transforma genialmente, porque además se le conoce muy bien, pero llegamos nosotros y con todo eso que se sobra y que se mete a vertedero, nosotros lo que estamos podemos valorizar, dependiendo de qué punto, qué vertedero y qué se entierre, entre un 40 y un 70% de todo aquello que se entierra. Es decir, siempre va a quedar una cantidad de un 30% o un 40%, dependiendo del gestor de los residuos, y en gran parte de ese residuo son materias textiles, que hasta el momento desconozco, yo por lo menos desconozco, que nadie pueda tratar esas materias textiles y por lo mismo y tanto se tienen que enterrar. Ese es, en pocas palabras, lo que pretende hacer esto Greenways y lo que está haciendo e está avanzando el proyecto en Extremadura como pionero. Tenemos más puntos abiertos en Toledo, tenemos puntos abiertos en Portugal y en Latinoamérica, pero lo que queremos partir es este proyecto que existe en Extremadura y en pocas palabras es lo que hace y lo que hacemos. Os lo resumo para llegar a estos 15 minutos. ¿Vale?
Muchas gracias, Arturo. Bueno, en principio, pues no sé si tenéis aquí a los cuatro ponentes por si queréis hacerle alguna pregunta. Se abre la mesa de debate, si alguien tiene alguna. Veo que por ahí al fondo. Muy buenos días. Primero, para felicitar a la organización. Quien habla es Franklin Sotomayor, viene de Perú, de Cusco. Soy alcalde electo junto con el señor alcalde también, Eduard de Puno. La idea y la pregunta siguiente, quiero manifestarlo de la siguiente manera. Si bien es cierto, en lo que es Badajoz, y felicitar, es que no hemos visto, por ejemplo, el tema, o está bien manejado el tema de gestión de residuos sólidos, desde recojo. Yo pregunto, ¿ustedes cobran a los vecinos algún monto? Y si fuera el caso, y si ustedes están cobrando a los vecinos, ¿cuáles son las estrategias de sensibilización que ustedes están utilizando para ser bastante eficientes en lo que es el recojo de los residuos? Muchas gracias. Sí, bien, contestando a su pregunta, efectivamente esto se cobra porque el tratar la basura no es gratis y además es caro, pero en nuestra comunidad autónoma también tengo que decir que es la comunidad que menos cobra por el tratamiento de los residuos. Nosotros cobramos a los ayuntamientos un porcentaje que ellos cobran a sus vecinos, que concretamente está en 11,5 euros aproximadamente. Pero también gestionamos un impuesto que tiene establecido la comunidad autónoma por el tratamiento de residuos en vertederos. A nivel nacional el tratamiento de los residuos está aproximadamente entre 40 y 50 euros tonelada. Nosotros lo estamos haciendo de momento más barato. Es verdad que los parques en este momento en cuanto a la gestión de esos recursos son deficitarios, pero lo completamos con una serie de convenios que tenemos con Ecoembes, que es la empresa que gestiona los envases a nivel nacional. En cuanto a campañas de sensibilización, pues son constantes. Nosotros hacemos desde colaboraciones con los colegios para visitas a los parques, colaboraciones con los ayuntamientos para dotarles de contenedores suficientes para que los vecinos reciclen, y además tenemos un convenio con Ecoembes para sensibilizar a los ciudadanos sobre las necesidades del reciclaje. Si alguno es vecino de aquí de Badajoz podrá comprobar que Ecoembes está poniendo en las casas, en los portales, un cartel donde se especifica claramente qué tipo de residuos van a los distintos contenedores. La labor es difícil, esto, como digo yo, es la gota malaya, hay que ir convenciendo poco a poco a los ciudadanos a lo largo de muchos años, pero hemos avanzado también, es verdad, en estos últimos 10 años de forma considerable. Creo que el sistema que hay implantado en Extremadura, debido a sus dimensiones geográficas, pues es un sistema que funciona bastante bien y, por lo tanto, en este momento todos estos procesos que se están poniendo en marcha van enfocados a esas mejoras, no solo en el reciclado, sino en la valorización de todos esos residuos. No sé si he contestado a su pregunta o quiere que le haga alguna aclaración. Creo que sí. ¿Puedo yo analizarle una cosa? Hay una cosa que todo el mundo, y hay que dejarlo claro, ¿no? Todo el mundo piensa que como se recupera, se recicla, que no hace falta pagar un dinero por esa recuperación y ese reciclaje. Y la gente se tiene que concienciar de que cuesta un dinero, y Fernando ha estado diciéndolo, cuesta. El reciclar, separar y sacar una utilidad para los diferentes tipos de residuos cuesta un dinero. No quiere decir eso que con el tiempo, de aquí a 10, 15 o 20 años, cuando las técnicas sean más sofisticadas, cuando los costes de producción pues disminuyan, se pueda hacer que el coste del residuo sea cero. Es decir, que el ciudadano podría ser al final que no pague nada. Pero hoy en día el residuo cuesta. Y si no me equivoco, es deficitario ahora mismo. Es decir, lo que paga el ciudadano es inferior al coste actual. Que es una cosa que la gente se tiene que mentalizar, porque se cree que, no, como sacan reciclaje del plástico o sacan de tal, pero cuesta un dinero. Por tanto, todos tenemos que mentalizando que si separamos bien,
menos coste se tendrá, pero que el reciclar cuesta un dinero. ¿Nadie más tiene ninguna duda, alguna cosa? En principio yo quería hacer una mención a lo que ha dicho antes Vicente sobre el tema de las depuradoras, que es lo que más me toca de lleno, que se deben de construir en un futuro en Extremadura. Hay muchísimos pueblos con poblaciones pequeñas que deben de depurar sus aguas. Sí es cierto que hay muchos mitos con respecto a las depuradoras en temas extensivos, porque se han hecho malos diseños. Yo creo que se han hecho grandes burradas en un pasado y tienen esa, entre comillas, una mala fama, que creo que deberíamos de quitársela, ¿no? El coste cero, por supuesto, también, aunque esté en desacuerdo un poco, el coste cero es inviable. O sea, creo que ahora mismo, vamos, no sé si a lo largo de dentro de 20 o 30 años puede ser posible, pero vamos, cuando se habla de coste cero de mantenimiento y todo esto, pues como que se queda muy lejos todavía, ¿no? Pero sí quiero romper la lanza esa, ¿no?, de que hay muchos municipios, por ejemplo, en Extremadura, que todavía quedan muchas depuradoras sin hacerse, ¿no? Y que estos temas pues son bastante interesantes para el tema de construcción. Todas esas pequeñas poblaciones que son capaces de mantener unos sistemas que ya se han montado, como aireaciones prolongadas, que son muy elevadas en coste de depuración, aunque muy buenas, pues tienen que montar estas pequeñas depuradoras, ¿no? Una cosa que te quería yo preguntar, Antonio, antes hablaste sobre la hidrólisis. Si lo he hecho muy de pasada, pues si la metemos toda la gente, no sé. acabaría. El coste energético, es que claro, el coste energético de esa hidrólisis es bastante importante. No, es que no es una... La hidrólisis es un fenómeno La hidrólisis es un fenómeno que es bioquímico y no es térmico. Es decir, la necesita esa temperatura, ¿no? Necesita una temperatura, la temperatura es baja. La temperatura de la hidrólisis, bueno, vamos a ponernos más técnicos ahora, ¿no? La temperatura de la hidrólisis enzimática es aproximadamente de 50 grados, con lo cual la temperatura es pequeña. Es decir, hay que acondicionar el reactor de hidrólisis a una temperatura y presión tal que las enzimas estén en su ecosistema. Y ya digo, esa temperatura es de 50 grados aproximadamente. El tiempo de reacción, aproximadamente de 72 horas, porque la sacarificación se produce en esas 72 horas aproximadamente. Es decir, el paso del polisacárido, esa estructura que han visto ahí, a los azúcares, que son los monómeros, se produce aproximadamente en 72 horas. Y eso es la rotura. Las enzimas lo que hacen al final, que las enzimas son, pues igual que las tenemos en nuestro organismo, tenemos las amilasas, que lo que hacen es romper las estructuras de los polisacáridos que tenemos, el almidón o cualquier otro tipo de polisacárido. Aquí lo que hace esa enzima está generada por nosotros, ¿para qué? Para romper las moléculas de celulosa y hemicelulosa, que es la cadena larga. Rompe esa molécula en azúcares, glucosa y silosa. Y esa glucosa y esa silosa, que se obtiene, pues a eso digo, a una temperatura en el reactor de unos 50 grados, pasan después a fermentación. Y la fermentación es una fermentación alcohólica, que lo que hace pasar es esos azúcares a alcohol. A un alcohol, pues, de 18 grados, 30... ¿Y qué hace posteriormente? El destilar. La columna que tenemos en la planta, esta demostración, es hasta 44. Para superarlo y llegar hasta 99, que es el que se utiliza con las gasolinas en la mezcla, pues tienes que utilizar tamices moleculares, otros sistemas de separación, pero son convencionales. Pero la temperatura son 50 grados. Más aún, que no lo he dicho anteriormente, siempre que se produce una destilación, y mucha gente lo sabrá aquí, porque entiende de destilaciones, supongo, y demás, se produce unas vinazas en la destilación. En el vino, siempre que se destila el vino, cualquier tipo, se utilice unas vinazas. Esas vinazas es carga orgánica, que son aquellas proteínas que no hidrolizan. Entonces, esas proteínas, una vez secas, se pueden utilizar en una caldera de biomasa para producir energía a la propia planta. En las plantas de primera generación, que es con almidón, es decir, las plantas de alcohol de primera generación, que es hidrólisis del grano, el trigo, la cebada centena, esas vinazas se utilizan, una vez secas, como proteína para dar de alimento a los animales. ¿Por qué? Porque eso sí tiene proteína suficiente para dar a los animales. En la celulosa y hemicelulosa no tiene esa proteína. Pero que la temperatura es pequeña, la temperatura de la energía. Considero que el problema del coste cero, vuelvo a repetir lo mismo, soy un poco pesado, pasa por la eficiencia energética de todos los procesos. Por ejemplo, el tema que me ocupa de depuración, se está trabajando cada día más en esa eficiencia energética.
La mayoría de las depuradoras que hay ahora mismo funcionando son de poblaciones más o menos grandes, dentro de lo que cabe de pueblos grandes en Badajoz, y son aireaciones prolongadas, y depuramos a base de kilovatios. Está claro que sacar todo lo posible o disminuir el coeficiente, el consumo de energía eléctrica de esa depuradora es vital para que al final se redunde ese beneficio en el coste que tiene el ciudadano en su factura de abastecimiento y depuración. En las edares se produce el fango deshidratado después del proceso. Y ese fango, pues bueno, se puede llevar a compostaje directamente, pero que la línea que marca Europa para todo el tema de compostaje, pues es muy fina. O sea, en España se está haciendo, en Extremadura se está haciendo, lo que hacemos es hacerles los análisis correspondientes para que cumpla el Real Decreto y lo usamos como abono agronómico. Tenemos claro que cualquier día eso no va a poder ser, porque ya Europa no va en la misma línea y si somos europeos tenemos que serlo para todo, considero yo. Y hay que trabajar en la línea de valorizar todo ese tema de residuos de las depuradoras. Hay algunas cosas por ahí que se están haciendo y que pueden ser interesantes a corto plazo. Y creo que es un nicho de mercado bastante interesante, no solo a nivel urbano, sino también a nivel industrial. En Extremadura, y vengo un poco a colación con lo que le quiero preguntar a Vicente también, en Extremadura hay muchas aceituneras, muchas bodegas y mucha gente que tiene muchos residuos y muchos problemas con esos residuos y que quizás no conozcan cómo solventarlos. Y creo que no hay una publicidad. Yo que viajo, veo los problemas día a día que tenemos en las depuradoras, pues que hay gente que sigue tirando, sigue vertiendo y sigue vertiendo sus vertidos porque nadie tiene una solución idónea para su proceso, ¿no? Entonces hay un nicho de mercado bastante interesante. La administración pública no está para darle esa solución, entre comillas, ¿no? Porque es algo privado y que el industrial tiene que solucionar los problemas de su propio vertido, ¿no? Nosotros nos dedicamos a residuales urbanas, ¿no? Sí quería preguntarle a Vicente si con los... un minuto, vale. Si con los procesos extensivos sois capaces de darle esa solución a esos industriales que... Porque hay algo por ahí... cortado, hay algo por ahí que puede ser interesante, ¿no? Dentro de... Sí. En principio, los procesos industriales de todo tipo. Tú tienes que estudiar... Lo primero es estudiar, evidentemente, cada industria y cada tipo de vertido. En principio, no es lo mismo un vertido de una aceitunera, que es muy salino y que con el que prácticamente no puedes hacer nada con un sistema extensivo, que un vertido de las aguas de lavado de aceitunas de una almazara, que sí puedes tratar al menos parcialmente con un sistema extensivo. Y sobre todo llevarlo a mejoras en cuanto a evaporación, que es el sistema convencional ahora mismo que se usa para tratamiento. Es decir, como hemos dicho antes, este tipo de sistema aumenta mucho la evapotranspiración del vertido. Entonces, si tú consigues que el sistema implantarlo, sobre todo el sistema con planta me refiero, y que en un medio en el que la planta sobreviva, aumentas muchísimo la evaporación del vertido, con lo cual reduces mucho la superficie necesaria para el tratamiento del vertido actual que se está dando. Pero evidentemente esto está pensado para vertido principalmente de agua urbana o asimilable urbana, como son muchas industriales. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta, no sé si se me escucha o no. Si tenéis alguna pregunta, porque parece que hay que cortar ya. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que haya sido interesante. Gracias. Hasta luego.